saludamos al Doc Robert. ¿Cómo está? Buen día, doctor. Hola, Doc. ¿Cómo estás? Muy bien. Y a la gente que nos está viendo también. Muchas gracias por participar siempre. Bueno, mucho que hablar de este tema y ya le queremos instar a los televidentes a que vayan enviando sus consultas. Ahí está justamente Ale, también Gaby, ya con ese teléfono para que el doctor pueda contestar. Hoy pues hay muchas preguntas acerca de cómo reforzar el sistema inmune. Y realmente les quiero comentar que en esta semana coincidente con las clases, con el inicio de clases, se ha visto un aumento de los cuadros respiratorios, probablemente por el contacto cercano que tienen todos los chicos. Por eso es importante el refuerzo de nuestra inmunidad con cosas simples. El refuerzo de la inmunidad en los niños, Doc, ¿se recomienda hacerlo a través de medicaciones o a través del proceso natural de alimentos? Por ejemplo, comer más frutas, tomar más agua. ¿Qué es lo recomendable ahí para un niño que está sano, pero ya poder incorporar en eso como un hábito para que no justamente se exponga, ¿verdad?, virus o enfermedades en la escuela o en el colegio? En realidad, varias investigaciones científicas cada vez nos están dando más las pautas de que una alimentación adecuada, una buena nutrición, por eso es tan importante el desayuno, los chicos que van al colegio, el aporte suficiente de todos los nutrientes que necesita, el almuerzo, por supuesto, es importante porque obtenés todos los minerales, vitaminas, proteínas y todo lo que necesitas para que la célula se prepare, principalmente los anticuerpos para combatir las enfermedades. Por otro lado, tenemos lo que sería la cura no farmacológica de muchas patologías, de muchas enfermedades, la actividad física. La actividad física se está viendo que es fundamental, ¿verdad? El sueño es importantísimo también, unas buenas horas de sueño de 6 a 8 horas. Eso significa también que tenemos que alejarnos más de las pantallas, ¿verdad? Eso también nos aleja del sedentarismo, que también promueve mucho, baja las defensas. Tener al día las vacunas es importante. Dentro de las actividades físicas estamos haciendo algo que nos distrae, eso nos aleja del estrés, que es un factor también que puede causar baja la inmunidad. ¿Nuestros niños se estresan también? Sí, doctor? sí, realmente el tema de las notas, baja baja la defensa. Y lo único que tenemos nosotros contra los virus, principalmente, que hay miles en el ambiente, es que el propio chico tenga sus defensas. Y ahí, por ejemplo, hay preguntas ya, ¿vale? Aún no, tengo una pregunta dale, que debería hacer. Mientras tanto, quiero instarle a la gente a que mande sus consultas al 0982-779919. Se lo vamos a hacer al doctor directamente. Y hay algo que yo siempre escuché, que el niño, en realidad todos dicen mucho, tiene que pisar la tierra con los pies descalzos. ¿Qué es cierto en eso, doctor? Y es una realidad desde muy pequeños. Los calzados lo que hacen es encapsulan mucho al pie. El pie necesita crecer, necesita formar una buena musculatura, los huesos. Entonces es importante. Entonces ese contacto también con la naturaleza se considera importante también porque ahí adquirís pequeñas cantidades de virus, por ejemplo, en el ambiente que capta el cuerpo, forma o ya tiene una memoria la célula y forma ya una especie de defensa, ¿verdad? Pero quiero hacerle acordar que la gente que el niño porque ande descalzo no se va a gripar, no entran por los pies los virus. O sea, hay que dejarle que con el criterio de cuidado de los padres, que busquen un lugar, le delimiten en el cual no tenga posibilidades de accidentes, tocar enchufe o meter nada a la boca. O sea, dejarle explorar la naturaleza. Siempre tuvimos esa creencia que desde chicos nos decían, no, déjale que agarre. Yo, por ejemplo, tenía caso de que mi hermana comía tierra, eso, ¿verdad? Decía, no, déjale, está creando defensa, decían y antes. De alguna manera vuelve todo otra vez esas enseñanzas porque se ha comprobado que ayuda muchísimo. Doc, en cuanto a la alimentación, ¿cuáles son los indispensables del día a día en un niño que vos decís sí o sí estas vitaminas en los alimentos tiene que consumir? Y bueno, nosotros tenemos que tener en consideración, por eso es muy importante este tema de la alimentación, no es un tema leve lo que estamos viendo todos los días, porque tenemos que tener frutas sí o sí. Las frutas tienen vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D también a través de ciertos alimentos como verduras verdes y otros tipos de verduras, ¿verdad? Igual si están cocidos, pero que sí o sí estén las verduras y de alguna manera hay que darle proteínas a través de los distintos tipos de carne de pollo, de cerdo, carne vacuna. Después tenemos los hidratos de carbono que son fundamentales también. Ahí tenemos que insistir con los lácteos también como parte importante de los componentes nutricionales. Y por otro lado, disminuir el azúcar. Eso es una sugerencia. Entonces, mucho mejor los alimentos, los que son naturales, no los ultraprocesados, y disminuir el azúcar en la nutrición. Dani, ¿una consulta en cuanto a eso? Yo tenía un par. Por ejemplo, ¿hay que priorizar primero alimentos crudos a alimentos cocinados? Por ejemplo, en verduras, siempre intentar... Se pueden hacer los dos, ¿verdad? Igual van a nutrir, en realidad.
son pocos los que pierden sus componentes nutricionales si cocinamos, ¿verdad? Si cocemos, ¿verdad? Pero igual ambos serían mucho más importantes que comer una galletita, por ejemplo, con mucho trigo, que también tenemos que empezar a disminuir en nuestra dieta diaria también. Y por última, el tema de las frutas. Ves que mucha gente la pela, la piel. Es preferible siempre comer la fruta con piel, todas las que se puedan comer, buen lavado, eso me está también para aumentar en defensa, el buen lavado de manos siempre, eso tenemos que tener. El aseo, ¿verdad? El aseo constante. Y también la fruta, lavar y comer con todo, ¿verdad? Porque da fibras para que ayude al organismo también. Famoso se habla de que hay que desparasitar a los niños, pues muchas veces, justamente eso propiamente dicho, los parásitos es como que le lleva a tener más enfermedades. Eso es cierto, y que no aprovechan toda la nutrición de los alimentos. Nosotros hemos visto cada día que es más importante el sistema entre el estómago y los intestinos para el desarrollo inclusive del cerebro. O sea, es fundamental, se habla de un segundo cerebro. Totalmente. Entonces la alimentación cada vez es más importante. La gente que aprendió a comer bien tiene mayor expectativa de vida, es más sana, tiene más ganas, todo eso porque aumenta su capacidad metabólica, recibe más nutrientes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es importante curar lo que está afectando los intestinos, que son los parásitos. Hay parásitos que crean flatulencia, dolor abdominal, que son las giardias, ¿verdad? Que hay que eliminar. Pero por otro lado están los gusanitos, que lo que hacen es se fijan al intestino y van creando microhemorragias, que por eso le vemos muchas veces anémico al chico, no crece. Eso cuando tenemos muchos parásitos. La desparasitación es algo común que hay que hacer. Mucha gente no conoce, pero a partir de los 1 año de que el chico empieza a explorar, puede haber tierra bajo las uñas, donde hay huevitos, entonces pueden meter los parásitos. Es muy importante a partir de los 1 año la desparasitación. Doc, nos están llegando muchísimos mensajes de la gente para hacerte varias consultas. Aquí, por ejemplo, alguien dice, buenos días. Mirta Adorno desde Paraguarí es quien nos escribe. Quiero preguntarle por qué mi hija apenas hay viento sur y ya se le tranca la nariz. Tiene 13 años. Bueno, los famosos niños enfermizos que dicen los alérgicos. Yo creo más alérgicos. Nosotros estamos viendo últimamente, tenemos pocas lluvias, hay mayor contaminación, tenemos más alérgenos, hay muchos ácaros y todo el ácaro en todas partes, en la alfombra en todas partes. Entonces tenemos más, son más propensos a hacer cuadros alérgicos. Entonces hay un cambio de temperatura, ya están con ese cuadro, ¿verdad? Realmente eso otra vez, la cura mágica son, por ejemplo, la natación y otras actividades que potencian, agrandan el tórax y hacen que después su capacidad pulmonar mejore, y con eso va pasando con el tiempo. Vacunas también, el tema de jarabes, algunas cosas. Te digo porque mis hijos también padecen de ese problema. Y eso ya de acuerdo al criterio, ¿verdad? Pero en realidad hay algunos tipos de vacunas y jarabes vitamínicos que te pueden dar. Pero siempre es importante primero la alimentación. Y el deporte. Y el deporte. También una televidente está compartiendo un caso que seguramente tiene mucha gente. Dice, doctor, a mi hijo, por ejemplo, no le gusta la verdura, el locote, la zanahoria, la leche de vaca. Solo quiere cosas con azúcar, dice. Sí. ¿Qué puedo hacer en ese caso? ¿Quién le da? Claro. ¿Quién le provee? Papá. O abuela. Un doctor, abuelo, abuela. Bueno, en realidad... Eso es un gran problema de los niños puede también. ser un gran problema. En realidad el azúcar como tal no es prohibido totalmente, pero hay que empezar a disminuir porque se está viendo que está causando estragos desde pequeño, ¿verdad? Entonces hay que empezar a acostumbrarle, crearle hábito a los chicos. Ahora, hay una cuestión que se llama selectividad alimentaria, que se trata mucho ahora. Entonces tenemos que ir inculcándole, mostrarle colores, olores y sabores diferentes, que vaya viendo, que se siente. Claro. El tema, por ejemplo, que nos causa mucha risa de que agarra con la mano y come. Ideal es que tiene que ser independiente y empezar a conocer eso. Ahora, si hay una persistencia en la selectividad alimentaria, tiene que consultar. Algo puede estar pasando también. Hay otro caso que me parece que tiene que ver también, doctor, que dice, buenos días, doctor, para los bebés de 11 meses a 1 año. ¿Qué recomendación das? Porque mi bebé no quiere comer y en ese caso, ¿qué me podés recomendar? Bueno, en realidad, hay medicamentos que aparentemente aumentan el apetito, ¿verdad? No es tanto así, puede como no ser, ¿verdad? Entonces, el bebé va a tener hambre de por sí, tenemos que tratar de habituarle a ciertos alimentos. En ese sentido, hay que consultar con el especialista, con el pediatra, el cual le va a orientar qué ir comiendo o no. Y, inclusive si le gustan cosas dulces, un paquete, una galletita X, ¿verdad? En comparación a comprar, por ejemplo, una harina de avena, ponerle con paqueques, ponerle edulcorante, fruta y ahí es rico y puedes ir reemplazando eso. Es cuestión de
Sí, yo tengo otra consulta, doctor. El tema de... ¿Ves que entre los niños, los bebés de 9 meses a 1 año, le empezamos a introducir ya poquito a poquito la alimentación, ¿verdad? ¿Usted aconseja que vaya ingrediente por ingrediente? O sea, acelga, calabaza, zapallo, pimiento, o mezclarlo todo junto y ya empezarle a dar junto. Cada chico va a ser diferente, pero siempre ideal mezclarlo. Tenés que darle opciones, o sea... Si vos lo haces repetitivo, con un color, con un sabor y con un olor, claro, eso probablemente no te va a más querer acostumbrarse a comer bien. Entonces hay que hacerle la mezcla, ponerle opciones en la comida. Sobre todo cuando estás introduciendo más. Claro, y seleccionar comidas sanas, ¿verdad? Nosotros lo que no tenemos, se habla mucho de desnutrición, yo creo que tenemos mucha malnutrición. Chicos que van a ser probablemente obesos, probablemente después hipertensos, diabéticos. Cada vez vemos jóvenes más temprano con hipertensos y que son cada vez más temprano diabéticos. Por supuesto, instar también a los padres a que ya si el niño está o la niña está presentando síntomas, no llevarla al colegio, doctor. Claro, sí, eso es importante. Algunos te dicen, no está nomás con el famoso tecibril, ¿verdad? Sí. Pero no, y ese contagia todo. Probablemente esa persona tiene que consultar, le va a dar el reposo respectivo. Y en realidad sería importante dejarlo de reposo. Si está con un cuadro gripal, entonces el cuadro del tissurí o la tos de repente en un día pasa si es alérgico. Pero si se prolonga 2 o 3 días, probablemente estamos con un cuadro infeccioso y entonces dejarlo en la casa. Y enseñarle a los niños, por supuesto, al buen lavado de las manos y demás. Y uso de tapabocas también. Por suerte, eso es lo bueno que nos dejó también la época ojalá que la gente vuelva a usar otra vez, sí. Tenemos a Neidy que nos comparte que a su hijo no le gustan las frutas y las verduras y pregunta si es que existen ciertos fármacos con los que ella puede contrarrestar, o sea, complementar más bien en realidad lo que proveen esto de forma natural. Claro. Lo que pasa es que, cierto, hay vitaminas, minerales que se dan en forma de jarabe, pero para empezar no es natural, o por otro lado te saca el sabor. Las papilas están acostumbradas a algo. Si nosotros no la acostumbramos, se acostumbra al sabor del medicamento. Por más sabor y olor que tenga ese medicamento, tiene un sabor metálico muchas veces, claro, que te saca el gusto. Entonces, cuando vos le habitúas a eso, pierde las ganas de comer. Entonces hay que hacer el esfuerzo y si no, concurrir a los especialistas que buscan la manera de alimentarse. Porque otra vez tener en cuenta, cuando el chico es demasiado selectivo con los alimentos, hay que buscar más cosas después. Sí, yo me acuerdo que a mí nos licuaban las verduras y así como sea. Y para evitar que no se vuelva dependiente de los fármacos también, ¿verdad? Porque la idea es que sea perdurable este tipo de alimentación a lo largo de toda su vida. Y nosotros estamos diciendo siempre, y yo vuelvo a reiterar, la actividad física fundamental cura sin ningún fármaco, ¿verdad? La alimentación ayuda muchísimo sin ninguna vitamina. Las horas de sueño, las vacunas que estoy viendo, también el lavado de manos, el sueño es importante, alejarse de las pantallas, hacer actividades físicas, eso son cosas muy importantes. Doctor, hay mucha gente que está, pidiendo reiterar el tema de la desparasitación, varios mensajes. Una persona, por ejemplo, dice cada cuánto hay que hacer. Y aquí una persona también que escribe que su nena come, pero es muy flaca. No sube de peso, incluso está en la tabla de riesgo de desnutrición y ya fue desparasitada. Bueno, en ese caso está la parasitación crónica, es la que te puede producir una disminución de peso. Ahora, hay que atender qué pasa que no esté creciendo y está pequeña todavía. ¿Qué pasa en el intestino? Busquemos ahí la celiaquía como una opción que se está viendo mucho también. Principalmente estamos hablando del trigo y derivados de lo que está pasando ahora. Entonces, ir viendo la posibilidad de que se busque otra cosa que esté pasando en el intestino, aparte de eso. Pero 2 veces al año estaría bien ya para hacer la desparasitación. ¿De grandes también, doctor? También la desparasitación, sí. Solamente que nosotros tenemos ya defensas que eliminan los parásitos, sí. Pero igual no está mal. Muchas veces cuando tenemos una distensión, no nos caen las comidas, probablemente pueda ser algún parásito también. ¿Y no se necesita receta médica? No, simplemente puedes ir a la farmacia y comprarlo. Así mismo, sí. Ya, qué importante eso. Sí. Bueno, ¿alguna consulta más, compañeros? En realidad una televidente que está compartiendo su caso. Dice que su hija ahora tiene 15 años y desde los 11 meses ella no paraba de internarse por el cuadro alérgico respiratorio. Dice que después aprendió a alimentarle bien, hizo cambio de rutina alimentaria y la llevó a la natación y esa dice que fue su salvación. Un contraste enorme y estamos realmente, que consulte la gente cada vez una tendencia a dar menos medicamentos y ver más opciones de vida sanas, hábitos
Entonces, inclusive vos ves chicos en la facultad que llevan su tupper y comen comida de la casa. Y en cuanto a los famosos remedios yuyos que nos preparan, porque yo me acuerdo que más o menos una tosecita ya era tupper y va. Ese era el famoso remedio de mi abuela. Eso también, ¿qué tal, doctor? Y lo que pasa que yo para los chicos, con mucha discreción el uso de remedios yuyos, porque concentrados pueden ser tóxicos. Claro, y su organismo no está preparado para tolerar, ¿verdad? Un lado y otro lado los medicamentos son hechos de planta, o sea, vos no podés dosificar, entonces hay que tener cuidado. A tener cuidado, entonces, porque está algo tan arraigado en nuestra cultura. Así mismo, ¿verdad? sí. Muchas veces dan más agua que remedio, ¿verdad? Cuando es muy concentrado puede causar algún problema. Bueno.